por esta oportunidad de darme, de conversar con tus alumnos ahora. Y estoy a disposición de ustedes, para lo que ustedes necesiten y quieran. Estábamos, César, hablando un poquito antes que tú entres y estaba viendo el chat de acá de los alumnos. Estaban hablando acerca del tema del autismo, el déficit de atención, y justamente el método PUMS tiene un enfoque, un abordaje muy, muy eficiente sobre este tema. ¿Podrías contarnos un poquito de cómo se trata este tema? ¿Sí? No se te escucha, César. Tienes apagado el micro, Ahora César. sí. Ahí Ahora sí, ahí sí. Dale. Ahí sí, ¿ya? Les comentaba que el espectro autista es muy amplio, porque abarca, como está afectado su sistema nervioso central, entonces implica que abarca muchas funcionalidades en disfunción en este caso, ¿ya? Y por lo tanto, independientemente de las causas que hemos escuchado por la cual se pueda producir un factor autismo, tiene que ver o hay que revisar principalmente toxicidades. Independientemente de que esta toxicidad puede estar llegando a otras partes, pero lo más importante es hacia la zona cerebral o al sistema nervioso central. Y viendo la sintomatología, que también es variada, que parte del hecho de la apatía que puedan tener las personas afectadas de autismo, la desconcentración, hay algo importante que de alguna u otra manera en muchos no se pierde la inteligencia, sí se pierde o hay un descontrol de esa inteligencia. Los mecanismos, no, más que, no hablar de los mecanismos todavía, sino primero enfocarse en que lo que es el autismo en sí o cuáles son las sintomatologías. Entonces, como le comentaba, es eso, después está la estereopatía. Hay muchos movimientos que tienen los niños autistas, problemas a su oído, y uno de los grandes problemas y que son más recurrentes es el habla, allí donde hay problemas. Después, la parte motriz también puede tener algún tipo de alteración, así como no tanto la cognitiva, sino más bien la motricidad y la sensibilidad. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchos factores que implica el espectro autismo, por eso es un espectro, porque es muy amplio. Y por lo tanto, eso implica que no todo lo que sale. que no solamente un conjunto de pares podría solucionar esa situación. Aquí lo que hay que revisar es profundamente su sistema nervioso central. Lo otro que se ha detectado también es la falta de memoria en algunos casos. Voy a cerrar esto un ¿Sabes qué poquitito pasa, para que no César? moleste. Te puse a Sí, ti como host porque ¿ya? si querías poner algún video, pero hay personas que todavía no han entrado, entonces ahora yo no los puedo autorizar, sos tú el administrador. No Entonces, sé cómo se hace eso, hazlo tú. entonces tú eres el administrador ahora Ya, y tienes que ¿y admitirlos. Donde dice dónde abajo están? participantes, vas a ver al pie que dice ¿Ves? participantes. ¿Ya? Así, sí, ahí está, ¿ya? Vas ¿Qué a pasa ver ahí? que hay algunos que están en sala de espera, esperando que tú los aceptes. Ya, ¿y ¿Lo cómo lo puedes ver? acepto? Sí, ¿Sí? acá están. Le dices Algunos tienen un...
admitir a todos. Admitir a todos. Se te va Acá a abrir está. una Ahí ventanita. admitir todos. Sí, admitir todos. Entonces ahí, a medida que van entrando, lo que pasa es que, claro, nosotros empezamos unos minutitos antes y hay personas Ujú. que me están mandando que están en la sala de espera. Entonces Ya, tú ahí tienes que sí. darles el ok. Yo ahora incluso no los puedo silenciar los micrófonos. El único que tiene el comando ahora de la sala sos tú. Entonces hay una forma que se pone ahí que tú apretas y silencias los micrófonos de todos y solo queda tu micrófono prendido. ¿Ya? Ya, pero En por lo todo menos ya caso, entraron. si esto te distrae, vemos la forma de que me pongas a mí como administradora y yo voy manejando esa parte, ¿ya? Yo te puse a ti porque Ya. si querías reproducir algún video específico, que ya puedas tener el acceso. ¿Ya? Ujú. Bueno, Bien, ¿ya? espero que hayan entrado todos los que están en la espera. Parece que sí. Bien. Bueno, entonces, como decía, el espectro autismo, perdón, es muy amplio y por lo tanto hay que abordarlo de una manera también amplia. ¿Y de qué manera se puede abordar? Primero que todo, eliminando las toxicidades existentes en su sistema nervioso central, es decir, corteza cerebral, masa cerebral, los cerebros medios y la médula espinal, entre otros. Aparte de la toxicidad, a ver, ¿qué toxicidad puede haber en, en estas zonas? Principalmente son toxicidades de patógenos y de todos los patógenos. ¿M? Vamos a hablar de entidades patogénicas mejor. Entonces, ¿por qué? Porque no solamente hay bacterias, virus, hongos, parásitos, pueden haber también moléculas tóxicas o MT, que se le llama, pueden haber arqueas ya que andan por ahí también, algas, qué sé yo, cualquier entidad patogénica puede producir una toxicidad. Después hay toxicidad que proviene del propio sistema del organismo, vamos a hablar del niño, del autista. ¿Y proviene de dónde? Principalmente del aparato digestivo o puede provenir también del aparato sistema urinario excretor. Entonces, una vez que se aborda toda esta toxicidad, entonces hay que empezar a revisar ya parte por parte su sistema nervioso central. Es decir, revisar la corteza cerebral en eh, todas sus zonas, ya sea la corteza entorrinal, la corteza prefrontal, que es muy importante, la corteza insular, y la corteza, otra corteza importante, que es que en el lado izquierdo principalmente, el giro precentral y giro postcentral. Y después de eso hay que revisar la masa cerebral, o sea, todo lo que está por debajo de la corteza cerebral hasta la zona de los cerebros medios. Y después, bueno, el cerebro medio, que lo conforman varios otros órganos y tejidos, como núcleos caudal, núcleo subtalámico, la sustancia negra, putamen, lobo pallidum, el giro singular después a la salida, revisar los hipocampos, que es importantísimo, la amígdala cerebral, etc. Hay varios órganos tejidos que hay que revisar ahí. Y uno por uno. Y después de eso, o sea, una vez que nosotros sabemos ya de que no existe algún tipo de fenómeno de alteración o alguna disfunción en alguno de estos órganos tejidos que le he hablado, hay que empezar entonces ahora ver la parte neuronal directamente. ¿Por qué se producen todas estas manifestaciones dentro de este espectro autismo? Principalmente porque la red neuronal, incluso red cuántica de cada uno de ellos, no o sufrió un corte en su desarrollo. Y por lo tanto, hay un desequilibrio neuronal también, principalmente en su corteza cerebral. Un desequilibrio de dos neuronas que son las más importantes,
que ocupa más o menos el 98% de la corteza cerebral, y el resto de neuronas son el 2%, que son neurotransmisores y otros. Estoy hablando de las neuronas inhibidoras y las neuronas piramidales o neuronas excitadoras. Tiene que haber entre ellos un equilibrio. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hay alteraciones de toxicidades u otras que incidieron en la corteza cerebral principalmente, muchas de estas neuronas o mueren o se eliminan o cambian su estructura y por lo tanto ya no están funcionando como corresponde, y entonces se pierde ese equilibrio. Y cuando hay un desequilibrio de neuronas, unas que son excitadoras y las otras que son pasivas o inhibidoras, por supuesto que se va a producir entonces muchas alteraciones a nivel motriz, a nivel cognitivo y a nivel sensitivo. Entonces, también existe un protocolo para eso, para empezar a abordar entonces y equilibrar estas neuronas. ¿Mm? Eso a grandes rasgos. Ya. César, estábamos hablando hoy un poquito del sistema del flujo cuántico memorial. ¿De qué se trata eso? Bueno, cuando se hizo el trabajo justamente con niños autistas, mediante un aparato que es un analizador cuántico o biocuántico, a modo referencial se les midió a cada uno y en todos se encontró que había una deficiencia de memoria. Por lo tanto, partimos haciendo investigación relacionada con lo que es memoria. Eh, en ese instante, incluso hasta ahora, dentro de lo que es la ciencia médica, la medicina convencional, se habla o se hablaba de un sector donde lo más importante era ahí el hipocampo, donde se supone que es el hipocampo el que eh, es el factor principal para todo lo que es memorización, memoria. Pero la verdad que no es solamente el hipocampo, sino son muchos más. ¿Ya? Y esto se detectó a través de la bioenergética eh, y a través al tener en presencia, digamos, a estos niños autistas, ir investigando dónde están sus alteraciones, sus problemas. Y ahí es que nació entonces, es que dentro de, de todo lo que es memorización o memoria, existen 4 compartimentos de memoria donde se procesa información y se almacena información. Solamente hay 4 que están en la corteza cerebral, en la masa cerebral, en los colículos superior y en el tálamo. Y de allí, entre ellos, existe entonces una interacción de flujos de comunicación, flujos de información, pero no solamente entre ellos, después hay otros, vamos a hablar de emisores de información y con sus respectivos receptores de información, y que son varios, y entre ellos está el hipocampo. Ujú. Pero entonces, como pueden ver, eh, el hipocampo ya no es el principal, ni siquiera el hipocampo es parte de los compartimentos de memoria, sino que son otros, pero es importante por la posición y porque de allí, desde la corteza entorrinal hacia el hipocampo, y es el hipocampo el que va destruyendo hacia otras zonas, pero también por otro lado también hay flujos de información y detectamos que estos flujos de información no solamente son vía sinapsis neuronal, sino que también son flujos cuánticos. Eso es muy importante. Y por lo tanto, si hay una situación de alteración en la red neuronal, en el desarrollo de la red neuronal, entonces, por eso que algunos pueden estar en el fondo centrado o concentrado, entre comillas, en solamente en lo que ellos tienen en mente. ¿Mm?
Y por eso que se produce el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Eh, y aquí estaban hablando de este espectro autismo, de todas maneras, tiene que hacer o aplicar el protocolo de este flujo cuántico memorial. Se llamó así porque, como les decía, la información y comunicación también es cuántica. ¿Ya? Bueno, ¿Y en qué consiste todo eso? Bueno, hay que hacer el seguimiento y el rastreo de cada uno de los compartimentos de memoria primero, y después cómo están los circuitos de información. Es decir, por ejemplo, el tálamo envía información a los hipocampos cerebral, envía información a la masa cerebral, y así. Es una pila de flujos de información y comunicación. Entonces, como pueden ver, el espectro autismo no es muy sencillo de abordar. Yo diría, o sea, es un poquito largo, pero una vez que se conoce bien todo, pasa a ser sencillo. bueno. Muchas gracias, César. ¿Te animás a fijarte ahí en la barra y aceptar a la gente que está esperando? Se han quedado unos afuera ahí. A ver, ¿Ya? ¿dónde está la barra? Donde dice Participantes, ¿sí? participantes, admitir a todos. Y de una entran todos. Admitir todos. ¿Ya? Pero parece que están todos, ¿no? No, acá en el chat hay como 5 o 6 personas que estaban ahí. Ya entraron, me Ahora sí, parece. ¿Sí? una persona, sí, ahora sí, claro. Tú Ya. puedes hacer entrar a Sí. uno por uno o poner admitir todos. Admitir todos, ok. ¿Ya? También puedes ponernos a todos en silencio porque algunos dejan los micrófonos prendidos. Pero si los pones, Ujú. pones en silencio a todos, me vas a silenciar a mí ahora también. Ah, No, está César, bien. buenas tardes. Ahora Buenas conociendo tardes. el protocolo que nos está dando Mariana en clase, me van a Ujú. traer a una paciente que tiene cáncer en grado 4. Ya. ¿Cómo abordo esa paciente después de hacerle el protocolo base de par biomagnético? Decías en tu libro que lo que tenemos que rastrear primero con PUMS es el hígado. O sea, siempre, para cualquier tipo de patología, tiene que empezar por el hígado, siempre. No, no solamente para cáncer, para cualquier tipo de patología. Si vienen porque le duele la rodilla, ustedes tienen que empezar por el hígado. Siempre. Ok. ¿Ya? En este caso, para un CA, bueno, aquí es donde hay que informarse eh, qué tipo de cáncer es, dónde está y cuáles son principalmente las sintomatologías que tiene el paciente. Empezó hace casi un año en mama izquierda. Ujú, Ahora me dicen que ya en grado 4 se le ha pasado a la mama derecha y al estómago. ujú, ya, ok. De acuerdo a PUMS, eh, no existe la metástasis. No puede darse metástasis, así como lo tiene descrito la medicina convencional. De hecho, si ustedes entran a Google, Wikipedia y otros, dice ahí bien clarito que metástasis no tiene una definición, no tiene una definición absoluta clara. ¿Ya? Se cree que, dice. Y por lo tanto, esa es la realidad que tiene la medicina tradicional. Pero en PUMS o para PUMS no existe la metástasis. ¿Ya? Y por varias razones. No se lo voy a explicar ahora porque es un poco largo. Pero tiene que ver, a lo más podría haber lo que denominamos, no denominamos, lo que se denomina en física cuántica un entrelazamiento cuántico. Entonces, pues, desde un tumor madre en un lado, puede que allí se esté mandando señal a otra zona que contengan subpartículas atómicas similares o incluso hasta ADN y pueda entonces tener una información similar a la del tumor y puede allí producirse algún tipo de alteración. Pero acá
¿Dónde empezó? Se supone este CA empezó en mama, pero no es que se haya ido al estómago, sino que posiblemente las causas que provocaron esta alteración o alteración celular tumoral en la mama, algunas de sus causas también a lo mejor están influyendo en el estómago o en la zona gástrica. Y por lo tanto, a modo, digamos, de generalizado, se aborda a los pacientes de cáncer de acuerdo a su sintomatología. Es decir, si tiene dolores o molestias o alteraciones en la zona gástrica, se va a tener que abordar la zona gástrica, pero no como cáncer, sino va a depender de lo que se rastree y si realmente se encuentra o no se encuentran células neoplásicas, que en muchos casos no hay, que lo siguen considerando como cáncer. Y lo mismo entonces se podría hacer también después en la misma mama, donde se supone que está el tumor o donde empezó. Para que exista lo que denominan cáncer, significa eso de que tienen que existir entonces en esa zona células neoplásicas, es decir, células que en su núcleo celular se ha destruido, hay una alteración y por lo tanto al desarrollarse se desarrolla en forma típica la célula y va perdiendo entonces la parte genética, va perdiendo el ADN y por lo tanto ya no pasa a ser parte del mismo tejido, sino pasa a ser otra cosa. Por eso se llama neoplasia. Pero también puede haber displasia, que el núcleo celular aún está bien, y sin embargo la membrana celular ya tiene algún problema. Pero eso no necesariamente lo va a llevar a tener cáncer. Y además el tratamiento es muy simple, digamos. Se confunde también tumores cancerígenos con hiperplasias. La hiperplasia es, o se produce la hiperplasia cuando se desarrollan más células de lo normal y por lo tanto, donde se está desarrollando esa hiperplasia, ya sea en un tejido, en un componente, en un órgano, va a crecer. Si es localizada la hiperplasia, va a producir a lo mejor una especie de tumorcito o una protuberancia, pero es por hiperplasia, o sea, la célula está intacta, no hay problema. Lo que hay es más células de lo normal, nada más que eso. Entonces, por eso que tienen que preguntar. Aquí en PUM tienen que ser preguntones. Aquí, si no preguntan, no van a avanzar. Entonces, y por supuesto, existen las herramientas que le entrega PUM para que ustedes puedan, herramientas de rastreos, ¿ya? Y también hay mecanismos de rastreo, como también hay herramientas de tratamiento. Entonces, para lo que es cáncer, lo que se debe hacer, lo mismo que más o menos lo que le hablé con el espectro-autismo, buscar toxicidades primero. ¿Qué toxicidades? Patógenos recurrentes o toxicidades provenientes de otras zonas del sistema interno o de factores externos. Y lo más importante, cuando viene una persona diagnosticada de cáncer, es cómo sacarle de la memoria toda la programación que ya tienen por efecto de lo que le han dicho los médicos. Y donde en muchos casos hay errores o están equivocados. Entonces, además, hay otras energías. ¿Cuál? La familia. La familia está pensando ya que cuando le hablan de cáncer ya está pensando en muerte, está pensando en algo horrible, terrible. Y esa energía también es traspasada al paciente. Cuando el paciente es lo que está pasando ahora con el COVID-19, ¿ya? Yo le puedo decir que no existe como virus, sino es una codificación, pero ¿qué es lo que está haciendo de que la persona se empiece a enfermar? Es el miedo, una emoción, y eso también le causa
muchas alteraciones internas en el organismo. Pueden ingresar más patógenos incluso. Lo mismo en cáncer. Le están diciendo que tiene cáncer. Y el concepto que tenemos nosotros del cáncer, ¿no es cierto?, nos obliga a pensar que es un mal, que de allí no podamos salir. Esa es la gran lucha y la gran pelea que tenemos nosotros los terapeutas, porque cuando se revisa una persona que trae cierta dolencia, y esa dolencia, al rastrearlas, nos damos cuenta que existe neoplasia allí, es decir, ya hay un estadio cancerígeno allí. Pero como no se les dice, y ella no sabe, no tiene idea, ustedes impactan y hacen su protocolo que corresponde, y a la próxima semana ya no hay neoplasia. Sin embargo, si le dijeran, encontramos cáncer, se produce en forma inmediata un flujo de muchas sustancias que empiezan a desarrollar alteraciones a nivel general. Entonces, ¿cómo hacer eso? La única manera, creo, sería que el paciente entre en cuarentena, pero con uno, y que nadie más lo vea, que no tenga influencia de nadie más. Y así, entonces, quizás se podría salvar a ese paciente. Es decir, entonces, para tratar cáncer no es solamente colocar pares también o aplicar un protocolo tal, sino que hay muchas otras cosas más que están influyendo en que la persona esté con esa dolencia, con esa enfermedad. Es lo que le puedo decir. Sí. César, fíjate, Gracias, por favor. César. Gracias, muchas gracias. ¿Podrás fijarte las personas pendientes para ingresar ahí? Sí, ahí lo estoy poniendo a emitir todo, ¿no? Ya. Hola, César, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya. Para preguntarte cómo ha sido tu experiencia con tu... Primero agradecerte que estés aquí con nosotros y preguntarte cómo ha sido tu experiencia en cuanto a la hipertensión y la diabetes con el método PUMS. Muy buena experiencia, muy buena experiencia. Y donde hay más resultados, porque son más inmediatos, en la hipertensión. Porque se llegó a tener un protocolo muy sencillo. O sea, no es muy sencillo, pero lo que pasa es que uno ya está acostumbrado, entonces lo ve sencillo. Pero en realidad, bueno, Mariana le puede decir qué pasa con la presión hidrostática, digamos. Hablamos un poquito de eso hoy, un Ya, poquito, perfecto. pero está bueno que vos les cuentes. Claro, lo que pasa es que para entrarnos en este mundo de bioenergética es muy importante la conexión, muy importante estar concentrado netamente en lo que estamos haciendo, pero conectado con el universo, conectado con la información existente universal. ¿Y por qué también? Entonces, porque eso nos va a permitir estar en un estado tal de que, a ver, hay un ejemplo, Mariana parece que también se lo explicaba, de que ante un listado que ustedes puedan tener, y si toman conciencia de ese listado, no es necesario estar observándolo, basta con pensar en él y pueden preguntar, qué sé yo, por un patógeno, dónde se encuentra, etcétera, etcétera. ¿A dónde voy? Es que para cualquier tipo de información y pregunta que tengamos que hacer aplicando la bioenergética, necesitamos estar conscientes de lo que estamos preguntando, conscientes de lo que es de esa información. Entonces, si yo pregunto por presión hidrostática y si no tengo idea qué es lo que es, quizás la respuesta no sea la correcta. ¿Me entienden? Entonces, bueno, para explicar
Y para llegar a ese protocolo de presión hidrostática, hay que empezar a explicar el principio, digamos, de la física, de qué es lo que es la presión, que es la unidad de fuerza dividido por área, y ver de qué es lo que es la fuerza, etcétera, etcétera. Y cómo se mide, y por qué se mide la presión arterial, y por qué solamente en la arteria y no en la vena. Bueno, una vez que ya entiendan todo eso y el concepto de presión hidrostática les quede claro, entonces van a poder hacer lo que se denomina un rastreo por presión. ¿Qué significa un rastreo por presión? Sabemos entonces que la presión se mide solamente arteria. ¿Y por qué solamente en arteria y no en vena? Porque la arteria, o por las arterias, es donde pasa el flujo con la sangre saliendo del corazón, y por las venas donde se devuelve. Y ese flujo sanguíneo ya en devolución ya viene con una presión muy distinta y no es referencia, ¿ya? La referencia está en medir presión arterial. Y bueno, el hacer rastreo por presión implica entonces que hay que preguntar por la presión. ¿Y qué tipo de presión es? Es una presión hidrostática. La presión hidrostática en realidad se refiere a una presión de un líquido, pero en estado estable, sin movimiento. Pero se hace una analogía de la presión de nuestro líquido que está en movimiento, que la sangre está fluyendo, y por lo tanto se toma como referencia entonces no una presión dinámica, sino más bien una presión hidrostática, o sea, estática, ¿ya? ¿Qué pasa con esta presión? Está medida principalmente en milímetros de mercurio. Y nosotros podemos entonces, gracias a la bioenergía, poder medir la presión en la arteria que queramos, en el punto que queramos. Y podemos saber en forma inmediata qué puede estar pasando a aguas arriba o aguas abajo. Es decir, después de donde medimos la presión o antes de que medimos la presión. Por lo tanto, no solamente este rastreo por presión va a servir para saber en qué zona existe una alteración que está haciendo que suba la presión, o para tratar hipertensión en este caso, o hipotensión también, sino que sirve para detectar hemorragias, para detectar otras anomalías. Por ejemplo, personas que están con dolor de cabeza y le ha durado por día, le han encontrado patógenos, etcétera, y le han sacado y sigue con dolor de cabeza. Entonces, siempre a esas personas, y yo creo que a todos que tengan algún tipo de problema encefálico, deben hacerle un rastreo por presión, es decir, medir la presión arterial, donde en las entradas de la cabeza, de sangre, obvio, donde, ¿cuáles son las entradas? Tenemos 3 puntos. Arteria carótida común derecha, arteria carótida común izquierda, y la arteria basilar que está en la parte de atrás. De allí se distribuye hacia la cabeza. Si medimos nosotros la presión, por ejemplo, la arteria carótida común derecha, y encontramos que ya sea la diastólica o la sistólica está alta o está fuera de los valores normales, entonces nos está dando una referencia de qué está pasando hacia arriba. Y podemos seguir midiendo la presión entonces más arriba, donde se va bifurcando la arteria, hasta encontrar dónde la presión pasa a ser normal ya. Si encontramos que más arriba pasa a ser normal, significa que entonces que la alteración está en el punto anterior que medimos, desde allí hasta el punto medido actualmente, que nos dice que está bien la presión. Entonces, de esa forma podemos saber qué está pasando, en qué arteria está el problema. Creo que es una herramienta valiosísima, lo que es
el rastreo por presión. Y obviamente ese rastreo solamente está en PUM, porque no lo he visto en otro lado. ¿Algo más relacionado con alguna consulta respecto a la presión? César, ¿cómo medimos la presión de las coronarias? También es sencillo. ¿De dónde salen las coronarias? Salen de ramificaciones de la arteria aorta, de la curva del Callado, de allí aparecen. Entonces, nosotros podemos medir justo en la bifurcación hacia las coronarias, podemos medir la presión hidrostática ahí. ¿Ya? Y de acuerdo a los valores que nos dé, vamos a saber si hay arterias coronarias que están afectadas o no. Pero en este caso, como las arterias coronarias son ahí solamente en el corazón, en este caso a lo mejor no se necesita preguntar por presión, sino que preguntar directamente qué está pasando en la arteria coronaria, si hay alguna alteración. Puede haber aneurisma, trombosis, embolia, hematoma, hemorragia, puede haber alteración estructural de las arterias coronarias, etc. En el caso de aneurisma. El caso de aneurisma también lo pueden detectar, o sea, supongamos, dos cosas, y supongamos que tiene un diagnóstico de aneurisma, y le dicen que el aneurisma se encuentra en la arteria aorta, por ejemplo, entonces, mediante un rastreo por presión, ustedes pueden saber si es aneurisma o no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es el aneurisma? El aneurisma es una debilidad que ocurre en la pared arterial, ¿cierto? Y por esa debilidad empieza a disminuir su espesor y por lo tanto, por la presión ejercida hacia las paredes del flujo sanguíneo, se va produciendo un globito, una expansión. ¿Y qué pasa en presión? Si yo vengo, un tubo viene con una velocidad y una presión dada, si con un diámetro tanto, digamos, si ese tubo llega a una zona en que se amplía, ¿qué va a pasar con la presión? Baja. Va a bajar, ¿cierto? Va a bajar. Sí. Si al revés, si yo vengo por un ducto ya con un diámetro X, y si llego a un punto tal en que ese diámetro disminuye, ¿qué va a pasar con la presión ahí? Va a aumentar. A rebalsar. Va a aumentar. Entonces, si yo mido la presión en la arteria donde se supone que está el aneurisma, antes de que el flujo pase por allí, si la presión está baja, entonces va a significar de que efectivamente hubo una expansión. Es una cosa. Si la presión más bien normal está alta en esa misma zona donde medí, significa entonces que esa aneurisma, entre comillas, no es aneurisma. Y es otra cosa. Significa que no ha habido una expansión. Pero sí lo que están detectando por imagen, una protuberancia en esa arteria. Es una hiperplasia. Entonces, se produjo entonces mayor desarrollo de células y por lo tanto hay un espesor, digamos el espesor, sí, el espesor de la pared de la arteria aumentó. Y al aumentar entonces aumentó hacia arriba y también aumentó hacia adentro. Y por lo tanto produjo una disminución del diámetro de la arteria. Y por lo tanto aumentó la presión. Entonces, de esa manera usted puede saber si un aneurisma es o no es aneurisma, ¿no? Midiendo la presión antes de. Y lo otro también preguntando por el espesor. Pueden medir el espesor o preguntar por el espesor antes de, y el espesor después de, y el espesor en la zona donde está la protuberancia. César. Una cosita antes, quería dar una pregunta a César. Sí. César, yo te puse como administrador porque pensé que ibas a poner algún video y te estoy molestando a cada rato para que aceptes a las personas pendientes. Hazlo tú entonces. Sí, entonces tú me puedes poner a mí como administradora, busca mi nombre ahí en la lista, a ver si me ves. Y si apretás un clic y dice hacer administradora.
Dice más, ahí, ¿dónde dice más? Sí, más, donde dice más. Acero hospedador. A mí, sí, ahí está. ¿Acero hospedador? Sí. A ver, si recupero el poder. Sí, así puedo ayudar a ir aceptando a las personas que están pendientes y también ir silenciando los micrófonos, porque hay varios que están con los micrófonos prendidos. Entonces, ahora voy a enmudecerlos a todos un ratito para que haya equilibrio. Ahí está. Bien. Y ahora te voy a desenmudecer a ti, César. Y ahora estás habilitado. César, hay un tema que hablamos también hoy con los chicos, es acerca del abordaje que hace PUMS de la diabetes. Que la diabetes siempre, hablando con biomagnetistas de años, ¿no? Me dicen, uy, hay pacientes que van muy bien, hay otros que va un tiempo bien y después vuelve a ir mal, o hay otros que me dicen, no tengo resultados. Parece a veces que hasta la diabetes es más difícil de tratar que, por ejemplo, el VIH, ¿no? En algunos casos me comentan eso, ¿no? Que hay enfermedades terminales que se tratan más fácilmente, por ejemplo, que la diabetes. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Lo que pasa es que la diabetes, al igual que el espectro autista, no es solamente páncreas, ¿okay? Es mucho más, algo trascendente para la vida también incluso. ¿Por qué? Porque siempre pensamos, cuando se habla de diabetes, pensamos, bueno, en azúcar, pero también pensamos en insulina. Pero la verdad que la insulina, si bien es cierto, es importante, pero es importante solamente para dos tipos de células: las células musculares y las células adiposas. Las otras células no necesitan insulina para poder captar la glucosa, ¿ya? Entonces, y también hay que considerar dos estados del organismo. En el estado postprandial, es decir, una vez que comí, y en el estado de ayuno, cuando ya no he comido durante varias horas. Porque en esos estados el comportamiento o la fisiología relacionada con la diabetes en sí, más que con la diabetes, con la glucosa, es distinta. Entonces, hay que abordarlo en el estado postprandial y hay que abordarlo en el estado ayuno. Y ahí se ve cuando el paciente, por ejemplo, en ayuno, cuando se toma o se mide la glucosa o la glicemia, ahí la puede tener alta o la puede tener baja o normal. Entonces ahí se ve si el problema está en el lado o por el lado de ayuno o está por el lado del periodo postprandial. Entonces también puede ser de que después que almorcé, se me subió, por supuesto, la insulina, porque es allí cuando la insulina es desbordada para poder darle en el fondo a los músculos y al tejido adiposo la máxima entrada de glucosa. Pero después de un momento en que ya se empezó a ingerir lo que comimos en ese momento, entonces baja la insulina, ya no debiera haber insulina, o el páncreas no debiera estar transfiriendo o emitiendo insulina. Y por lo tanto, al medir glucosa o la glicemia, nos vamos a encontrar, o deberíamos encontrarnos con que la cantidad de azúcar ya debiera estar dentro de la normalidad. ¿Por qué? Porque se supone que si había suficiente insulina, los músculos y el tejido graso absorbieron la glucosa que tenían que absorber. Y por lo tanto va a quedar una cantidad remanente de glucosa mínima. Entonces, son dos situaciones distintas. Pero por otro lado, dentro de lo que es diabetes, nos preocupamos a veces justamente por eso, porque la sangre en nuestro organismo tenga los valores de azúcar en forma normal.
Pero es importante asegurarnos también de que nuestras células estén recibiendo la glucosa como corresponde. En el periodo de ayuno ya no entra la insulina, sino entra la otra hormona, que es el glucagón, que también viene de los islotes de Langerhans del páncreas. ¿Quién produce eso? Las células alfa. Las células beta producen la insulina. El glucagón entonces le da, vamos a llamarlo así, la pasada al hígado, para que el hígado empiece a transformar glucosa que tenía guardada como glucógeno, lo transforme de nuevo en glucosa y pueda entonces el hígado encargarse de distribuir la glucosa al resto del organismo. Los músculos, por su lado, tienen su propio glucógeno, su propio almacenamiento de glucosa, y ellos se encargan entonces de distribuirlo cuando yo no estoy comiendo, distribuir la glucosa que está almacenada. La diabetes en sí, o vamos a hablar de el mecanismo de la glucosa en la alimentación de la célula, la gran mayoría de los pasos son metabólicos, es decir, tiene que ver con reacciones químicas. Y dentro de reacciones químicas, para que exista una buena reacción química, es decir, un estrato y un sustrato, o dos estratos, necesito que se reaccionen entre ellos. Para que reaccionen y den un producto final, tiene que existir energías, tiene que existir ciertas condiciones de físico-químicas, de temperatura, presión, pero además tiene que haber otros elementos que se llaman enzimas o que son catalizadores para que se produzca la reacción. Si no está esa enzima, no se va a producir la reacción. ¿Entienden? Entonces, no es un tema sencillo. Puede que la persona que esté diagnosticada de diabetes, ya sea en el periodo postprandial, vamos a poner, que a lo mejor no está produciendo, o sea, no está, o sí está produciendo insulina a lo mejor, pero las células diana receptoras de insulina que están en los músculos tal vez tengan algún problema, alguna deficiencia, y por lo tanto no pueden recibir la insulina, y si no reciben la insulina no entra la glucosa. Entonces, ¿y por qué? Entonces ahí puede haber un problema de tipo disfuncional solamente, o puede que exista internamente en la célula una alteración, que no hay enzimas y por lo tanto o no hay ciertas condiciones en la célula que permita de que funcione lo que se denominan los GLUT o los transportadores de glucosa. Es todo un tema, es todo un tema. Por lo tanto, por eso que si tú vas a aplicar solamente pares, no creo que vaya a solucionar el problema, ¿no? Puede sí que con el hecho de colocar pares y por toda la intencionalidad del terapeuta, haga de que en algún momento se estabilice y la persona se sienta bien desde el punto de vista del ciclo que hay que cumplir para que la cantidad de glucosa esté óptima en la sangre. Pero después de eso, si no hizo modificación o no detectó dónde estaba la causa real, va a seguir el problema. Ujú. Muchas Pero en tu gracias. experiencia se llega a curar. Perdón, no escuché mucho. ¿En tu experiencia se llega a curar? Se puede llegar a curar, pero es que Sí. cada paciente es distinto. Entonces, como les digo, es complejo porque hay muchos factores por los cuales puede haber valores altos en la glicemia o valores bajos. Hay muchos factores. Y puede haber otros pacientes o personas que tengan algún problema que solamente era porque sus células dianas estaban afectadas.
y listo, y se acaba el problema. ¿Mm? ¿Consideras que la parte emocional influye mucho en la parte orgánica? De todas maneras, nosotros somos mente, ¿ya? Lamentablemente, el factor emocional, ¿dónde afecta? Nuestra mente, y por lo tanto, dejamos de tener control de alguna otra manera en nuestra fisiología. Pero además, hace de que, algún factor emocional, digamos, hace de que empecemos. Ujú. Nuestras ondas están saliendo, que estamos emitiendo, nuestras ondas que estamos emitiendo están saliendo con frecuencias bajas. Y son frecuencias similares a las que tienen los patógenos. Y por lo tanto, pueden ingresar patógenos. Ujú. Y por eso que también nos enfermamos. Por lo tanto, emoción sí tiene que ver. César. Ujú. Ciro, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Hola Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Un, bien. un gusto, gusto. Y gusto es mío. Ujú. Qué bueno que nos apoyas acá. Ujú. Oye, una pregunta acerca del asunto de la hipertensión. Yo he tenido amigos ¿Ya? que de repente les sube la presión y le baja la presión. ¿Habrá, Ujú. habrá cambios del diámetro de las venas y de reducción y ampliación en diferentes lugares o a qué se debe eso? Han ido primero Ujú. porque le sube, lo atienden ahí, pasan un año, de repente le cambia el sistema y le comienza a bajar y a subir y varios están muertos así. 2 amigos míos murieron así. Claro, lo que pasa es que son cosas distintas en todo caso, ¿ya? Cuando existe en una persona y en un periodo cortito, de un día, 2 días, qué sé yo, donde le está subiendo la presión, le está bajando la presión, subiendo, bajando, eso implica que hay un descontrol, ¿ya? No es que existan arterias que están anchas, no, es un descontrol y ahí hay que revisar, igual se puede hacer un rastreo por presión. ¿Dónde se realiza el rastreo por presión? En la arteria aorta, en toda la arteria aorta, desde la salida del corazón, en la curva del callado, baja y en toda la arteria inferior aórtica hasta donde se bifurca en las arterias ilíacas, hasta allí. Y allí puedes tener entonces un control claro. Si tú haces todo ese rastreo y puedes subsanar algunas situaciones que encuentres, puede que la presión todavía siga estando inestable desde el punto de vista de variación entre altas y bajas. Y eso entonces, allí hay que ir a otra parte. Entonces, hay que ver qué cosa. Bueno, en este caso son tensorreguladores y que se pueden encontrar en los núcleos hipotalámicos. Seguramente los núcleos hipotalámicos deben estar con alguna alteración y está haciendo entonces de que no haya un control o una regulación de la presión en el organismo. ¿Ok? Tienes que ir allí y además revisar también sus riñones, principalmente en la zona de los glomérulos y nefronas, donde se produce la reabsorción. También puede haber un problema allí, que hace también de que pueda aumentar la presión de repente y disminuir. Toma líquido, aumenta la presión. ¿Me entiendes? Entonces, no solamente existe nuestro circuito eh, hidráulico de venas y arterias, sino que también están los reguladores, ¿ya? Quien regula todo este flujo, quien regula el corazón, quien regula el motor. Ujú. Hay que revisar también las válvulas cardíacas, porque puede que no estén sincronizadas o sintonizadas en su estado de cierre o abertura máxima, y por lo tanto también puede haber subida de presión o bajada de presión. Hay que revisar, hay que rastrear, Ciro. César, buenas tardes. Soy Buenas Robert tardes. Sosa, aquí desde Puebla, México. Hola, ¿qué tal, Robert? Son 2 preguntas rápidas. La primera es,
¿cuándo sale al público tu libro de última edición de PUMS? Y la segunda, ya nos diste un pequeño tip, pero a mí me gustaría saber o que nos dieras unas recomendaciones para que el poder de mi intención y mi palabra pueda viajar y ser efectivo en un tratamiento. Ujú. Claro. A ver, eh, el libro, lo que pasa es que iba viento en popa, se puede decir eso, hasta que ocurrió este asunto de la contingencia de esta falsa pandemia, y quedó todo en stand-by. Ujú. Pero yo creo que una vez salido de este tema, yo creo que va a ser rápido. ¿M? No te podría en este momento decir qué fecha, ¿ya? Porque todo depende de qué va a pasar con lo que está con esta contingencia. ¿M? Y la otra pregunta, ¿cuál era, perdón? Te preguntaron sobre la técnica para que el poder de la intención sea Ah, ya, ya. eficiente, ¿no? Sí, sí, mira, la clave es estar en un estado de conciencia cerebral o de frecuencia cerebral baja. Es allí cuando nosotros entramos en una comunicación más eficiente que en un estado de frecuencia como ahora, por ejemplo. ¿M? Si nosotros bajamos la frecuencia cerebral a menos de 10 ciclos por segundo, vamos a estar seguros que vamos en una conexión con un paciente o con lo que queramos, va a ser mucho más eficiente. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, existen técnicas para bajar la frecuencia cerebral. ¿M? Supongo que también Mariana le entregó algunas, porque ya tiene Sí. algunas Ujú. de conexión. Entonces, por eso que es importante, es para eso justamente. ¿M? Porque así podemos mejorar la intuición, podemos recibir mayor información eh, y, por supuesto, una conexión mejorada con respecto a otra persona que no haga eso. ¿M? César, Ujú. hablando de las herramientas que tiene PUMS terapéuticas, en algún momento yo he mencionado herramientas como la transferencia bioenergética leucocitaria y transferencia de oxígeno molecular. Ujú. ¿Podrías contarnos un poquito de qué se trata eso? Claro, lo que pasa es que existen mm, fenómenos de alteración, daños o lesiones, donde hay toxicidades por patógenos o hay patógenos presentes. El patógeno no es que esté realmente también ahí en esa zona, sino que la toxicidad puede llegar ahí. Eh, y que ha producido entonces una infección celular o fenómeno de alteración celular, donde existe exudado absceso, displasia y posibles neoplasia también. Y es donde allí actúan los leucocitos, las células blancas, que la que permiten ir limpiando y eliminando esa infección. Y sin embargo, puede que el funcionamiento del organismo de su sistema inmunológico no sea del todo eficiente y puede que en esa situación de alteración que existe allí en el paciente necesita o requiera de un apoyo leucocitario. Es decir, no basta con los leucocitos que llegaron allí, sino que necesita más. Pero como su sistema inmunológico a lo mejor está algo lento o está deficiente, entonces ustedes lo tienen que ayudar. ¿Y cómo le ayudan? Entonces haciendo una transferencia bioenergética de leucocitos requeridos a esa zona. Ujú. Los leucocitos no son muchos, sino que están bien definidos, que son los granulocitos, que son tres, los eosinófilos, basófilos y otro. Y después están los linfocitos T, linfocitos B y linfocitos killer. Y estarían después los monocitos. Entonces, algunos de ellos
tienen características distintas en cuanto a funcionalidad y en cuanto a ataque hacia lo que no es adecuado o beneficioso para el organismo. Llámense en algunos casos patógenos, pero no muchas veces son patógenos, sino actúan sobre las alteraciones o fenómenos de alteración, para eliminar entonces estas toxicidades, para eliminar fenómenos de alteración, abscesos, displasias, etc. Entonces, mediante un decreto similar al del gen ombligo, al decreto para regenerar, también aquí se pregunta, entonces, supongamos que se requiere de linfos T. Entonces, preguntamos, ¿de dónde podemos obtener linfocitos T del organismo? Y como ustedes ya estudiaron y saben que del timo podríamos sacar los linfocitos T, vamos al timo, entonces, bueno, se pregunta y se consulta si los linfocitos T, entonces, pueden ser transferidos desde el timo, y seguramente el organismo va a decir que sí. En algunos otros casos pueden salir no linfocitos T, pero otros leucocitos, como linfocitos killer, de otras zonas, del vaso o de la médula ósea. Y entonces se impacta, una vez que ya sabemos de dónde vamos a transferir, en este caso linfocitos T, se impacta con la carga negativa en la zona de conflicto y la carga positiva magnética en el timo. ¿Ya? Y se hace el decreto que se inicie la transferencia de todos los linfocitos T óptimos necesarios desde el timo hacia la zona de conflicto y acciones sobre, bueno, lo que hay ahí, fenoalteración, qué sé yo, y listo. Ese sería el decreto. Entonces, de esa manera se hace la transferencia. Hay que preguntar entonces, de acuerdo al leucocito que requiera, de dónde se transferirá. Monocitos y algunos linfocitos pueden transferirse desde la médula ósea. Tienen que preguntar, entonces, ¿de qué médula ósea? De la médula ósea tibial. Generalmente se encuentra en los huesos grandes, los huesos largos, ¿ya? En la médula ósea femoral, en la médula ósea del hueso ilíaco, etc. Y allí colocan las cargas, entonces, si van a utilizar cargas magnéticas, colocan las cargas magnéticas, si no con bioiónica. Y también, entonces, hay algunos casos de lesiones principalmente, en que se requiere de oxígeno molecular para que la reparación sea más rápida. Entonces también se pregunta de dónde sacamos oxígeno molecular. ¿Por qué hablo de oxígeno molecular y no solamente de oxígeno? Porque estamos hablando aquí de un estado del oxígeno, ¿ya? El oxígeno gas es O2, es decir, son 2 átomos de oxígeno. Y cuando hay más de un átomo o un elemento, estamos hablando de molécula, ¿ya? Cuando uno solo es un átomo o un elemento. Pero cuando hay más, molécula, ¿ya? Es más que nada por eso. Bueno, y se pregunta también de dónde podemos obtener oxígeno molecular. ¿Y de dónde ustedes creen que podemos sacar oxígeno? Bueno, de alvéolos, bronquiolos o ramas bronquiales. ¿De qué pulmón? ¿Derecho o izquierdo? Nos dirá. Y acá, en este caso, para hacer la transferencia, igual se van a colocar cargas magnéticas. Y aquí las cargas son distintas. ¿En qué aspecto? Dijimos que para el apoyo leucocitario se coloca la carga negativa en la zona de conflicto y la carga positiva en la zona de donde viene el leucocito, en este caso el timo en el ejemplo que pusimos, ¿no es cierto? Pero acá es al revés. Y acá se usa bioiónica, no se usa magneto necesariamente. Entonces se coloca, supongamos que requiere sacar oxígeno desde bronquiolos del pulmón derecho. Entonces, la carga negativa va en los bronquiolos del pulmón derecho y la carga positiva en la zona de conflicto.
al revés. Y el decreto es el mismo, que se inicie en nuestro organismo la transferencia de todo el oxígeno molecular óptimo necesario hacia la zona de conflicto para eliminar, drenar, qué sé yo, lo que hay ahí, y ajustar estructuralmente a su funcionalidad, en este caso la zona, el órgano, el tejido, el componente. Eso, son herramientas, son tratamientos, son puntos de apoyo que también requiere el organismo. César, a propósito de esto que está sucediendo ahora con el COVID, si es un virus, si es una pandemia, no es una pandemia, si es un código, hay un tema que a la gente le cuesta entender, que es el comportamiento cuántico de los patógenos, ¿no? Que eso ya lo has hablado tú en un artículo que hiciste antipandemia, pero sería bueno que nos cuentes un poquito cuando trabajamos impactando estos patógenos y cómo dirigir esta intención hacia esta dualidad que tienen los patógenos, ¿no? Para desactivarlos. Claro, lo que pasa es que hay que pensar primero, a ver, lo básico también es amplio el tema, pero pensemos primero cuando se creó o se empezó a formar la Tierra. Cuando se empezó a formar la Tierra, ¿cuáles fueron los primeros habitantes? Aparte de todos los elementos de la tabla periódica, fueron los, entre comillas, microorganismos, pero que no eran más que virus, bacterias y otros. Y si se dan cuenta, ¿qué fuente tenían estos microorganismos para subsistir? Ninguna. No existía el hombre, no existía el animal. ¿Ya? Por lo tanto, no necesitan un huésped para poder vivir. Está en el aire. La verdad que no está en el aire, sino que estos patógenos, no son patógenos, microorganismos, porque en ese tiempo todavía no existía el humano, por lo tanto no podría haber daño en el humano, que eso significa patógeno, o patogenidad. Estos microorganismos, vamos a llamarlos, tenían y tienen todavía un comportamiento cuántico. Es decir, si nos metemos al mundo cuántico, vamos a darnos cuenta de que las subpartículas que se van detectando tienen un comportamiento totalmente distinto a lo que conocemos dentro de la física normal o newtoniana, donde hay subpartículas que pueden atravesar paredes, que pueden estar en varios lados a la vez. Son dioses, está en todos lados, así dice. Donde puede haber también entonces entrelazamiento cuántico, donde si una partícula yo la saco, una subpartícula, la pongo en la luna, y lo que yo le haga aquí le va a pasar justamente lo que está en la luna. Y en forma inmediata, o sea, ni siquiera hay una comunicación, sino es inmediata. Una de las cosas que no pudo y no creía Einstein que pasara. ¿Ya? Y muchas otras cosas más que están relacionadas con lo que es el comportamiento cuántico. Entonces, cuando se creó la Tierra, todo era bajo factores cuánticos. Eso es una cosa. Y por lo tanto, al que ahora se ha denominado microorganismo. ¿Y por qué? Porque lo han estudiado como partícula, porque así lo encontraron y así lo estudiaron. Pero lo estudiaron en ese estado. Sin embargo, ese microorganismo por lo general no fue partícula, sino que era onda. Y así ingresan esos microorganismos a nuestro organismo, como onda. Onda. Y va a depender, el ingreso va a depender de la frecuencia que ellos tengan en su momento y la que nosotros estemos emitiendo. Y por lo tanto, ¿ustedes creen que cuando se formó la Tierra y llegaron los patógenos, vamos a hablar de microorganismos, hubieron unos con cierta característica
en la zona donde ahora está China, otra con otras características en Chile, otras en Perú, otro tipo de características. No, porque ellos son cuánticos, están en todos lados. En todos lados están todos los microorganismos. En este momento alrededor de ustedes están todos coronavirus, pero el coronavirus normal, el ébola, están todos. Lo que usted quieran, están allí. ¿Pero por qué no lo infectan? Porque están vibrando a una frecuencia distinta a la nuestra. Si yo pudiese igualar la frecuencia de esta puerta de aquí, la voy a atravesar, pero no puedo, ni sé cómo. Sin embargo, como nosotros estamos emitiendo energía y por lo tanto estamos emitiendo ondas y que salen con cierta frecuencia, estas frecuencias son por lo general altas, por lo general. Sin embargo, hay emociones, ahí aparecen las emociones de la pregunta que se hizo antes, en que hace de que alguna de esas emisiones o esas ondas que estoy emitiendo salgan con frecuencia baja. Y es allí, en ese momento, donde si hay microorganismos patogénicos, pueden ingresar porque hay un intervalo de frecuencia similar y por lo tanto va a ingresar. Y una vez que ingresó, no significa que no va a enfermar inmediatamente. Ingresa y en el organismo, porque va a ingresar como onda, puede que esté en la estructura etéreas o puede que ya ingrese al organismo, pero como onda va a producir lo que se denomina patrones de interferencias y puede llegar esos patrones o onda a cualquier órgano, tejido, componente. Y depende entonces allí de ciertas debilidades que podamos tener, entonces que se va produciendo algún tipo de alteración, irritación, qué sé yo. Va a depender del tipo de frecuencia y el cambio de frecuencia que puede estar ocurriendo en nuestros tejidos por ese patógeno que ingresó. Entonces, tenemos claro de que el patógeno no ingresa a nuestro organismo por contacto necesariamente. Y aunque fuese así, supongamos que estornudamos y salen las partículas húmedas con este virus o con un patógeno, si yo estoy vibrando a una frecuencia alta, va a llegar ese patógeno y no va a poder entrar. O se elimina, o se va, o se convierte en onda nuevamente. Pero no va a entrar. Y si yo estoy con miedo de que esa persona me va a contagiar o qué sé yo, porque me dijeron de que si hace tal cosa me voy a enfermar, bueno, entonces si yo lo estoy pensando así, así va a ser. ¿Y por qué? Porque alguna de mis ondas que estoy emitiendo con ese pensamiento sale con frecuencia baja. Y ahí va a ingresar entonces el patógeno. Pero así todo, si ingresa ese patógeno, como dije antes, no tiene por qué enfermarnos. No va a producir cierto tipo de alteración, pero no tiene por qué ser letal. ¿Ya? Gracias, César. Hay una Eso. pregunta que nos están haciendo. Vos sabés que en este curso que hice de biomagnetismo enfocado a PUMS, introduje lo que es la bioiónica y el par bioiónico, conceptos de esto. Y hay una pregunta que me hacen acá, te la voy a transferir tal cual, que dice, ¿cómo sientes las cargas iónicas, César? Explica cómo desarrollas la bioiónica. Creo totalmente en la teoría cuántica sobre los microorganismos como onda y como partículas. Bueno, la pregunta es esa. ¿Ya? Claro. A ver, también yo creo que salió muchas cosas salieron de la investigación con los niños autistas. Los niños autistas, ustedes saben que no es muy fácil revisarlo en presencia. Se aburren muy rápidamente, u otros sencillamente ni siquiera se acuestan en la camilla, ni siquiera se acercan, ¿no? Y por lo tanto, hay que revisarlo por lo general en forma remota. Bueno, y de allí nace entonces el tema,
Y además que habíamos detectado ya las estructuras etéreas, entonces, ¿cómo nosotros impactamos la estructura etérea? Si es etéreo, no se ve. Sin embargo, también aceptaban pares biomagnéticos, entre comillas. Y bueno, de allí nace entonces de que podríamos nosotros entonces, ¿por qué no poner cargas no necesariamente magnéticas, sino cargas de las que tenemos adentro? ¿Y cuáles son esas cargas? Cargas iónicas. Nosotros estamos hechos de agua, 70% más, y todo, de alguna u otra manera, está involucrado en los iones. Tenemos iones. Pues si hay agua es porque hay iones. ¿Por qué? Porque el agua, pese que es H2O, se puede disociar y separar en un hidrógeno positivo, un ion hidrógeno entonces, y un OH negativo. Con esos dos, si reaccionan, me va a formar agua. Internamente entonces, nosotros tenemos iones. Y bueno, en ese momento se me ocurrió por qué no colocar iones negativos donde corresponda y iones positivos en otro lado. Y fue así que es de una manera muy sencilla, es con decirle al organismo, poner carga iónica negativa en, por ejemplo, en el píloro y se me encogió la pierna. ¿Ya? Y poner carga iónica positiva, no sé, en el hígado y se estabilizó la pierna. Mantener las cargas hasta que, bueno, lo que hay allí, si es un patógeno, una alteración, se haya eliminado total y absolutamente. Nació también los decretos o las instrucciones hacia el organismo. Yo creo que si nosotros tuviésemos la palabra justa o exacta, o la frase exacta, podríamos sanarnos de cualquier cosa. ¿Mm? Pero a lo mejor no tenemos cuál es esa palabra que nos falta. Pero esa es, Mariana, es una cosa sencilla, ¿ya? Que salió porque solamente se pensó o me llegó la información de que por qué no preguntaba tal cosa, ¿ya? Y así resultó. Ujú. Bien. Gracias, César. Sabes que hay un montón de preguntas que me están haciendo, pero algunas las voy a poder responder yo luego. Hay otras que no las puedo responder porque no tengo la experiencia. Hay una pregunta, por ejemplo, sobre el desprendimiento de retina. Si tienes experiencia con el método PUMS en eso y cómo podemos trabajar. A ver, todo lo que es desplazamientos, va a depender, podríamos ajustarlo estructuralmente a su normalidad y desplazarlo a su lugar óptimo de origen. Cualquier tejido estoy hablando, ¿ya? Cuando hay un término de continuidad celular total, es decir, supongamos que se cortó un tendón, no podemos hacer nada, porque ya se cortó. Entonces pasa a ser quirúrgico. Y una vez que busquen el tendón donde quedó, lo pegan, lo cosen, quizá ahí podemos actuar después. Pero cuando ya se cortó no podemos hacer nada. Ya no puedo, al menos que tenga, no sé, una gran poder de concentración y decirle al tendón que se busque y se ubique en el lugar donde es. Ya, pero quizás pueda pasar también, no sé. Pero mientras suceda eso, no se puede hacer. La retina también. La retina es una capa de las tres que tiene el globo ocular, que es la interna, y también se despega de la capa coroides y ya no podemos hacer algo como para poder volverla atrás y despegarla, y pegarla, perdón, o adherirla. Puede haber desprendimiento de retina localizada también, pero también puede ser por una alteración, por una cierta alteración, una lesión o una infección. Entonces, no podemos hacer todo. Muy bien, Mariana, ¿sí? ¿podría explicarnos algo de la insuficiencia renal? ¿Cómo abordarla siempre y cuando ya la persona le estén dando... ¿Diálisis? ¿Diálisis? Exacto. Sí, ya le estén dando diálisis. Bien. ¿Cómo abordarla?
Bueno, y cómo se abordan todos las alteraciones o los órganos afectados con PUM. Es decir, ya tengo la referencia de que existe una deficiencia renal. Perfecto, pero tengo que ver por qué. PUMS aborda eso y busca eso, la causa, no las causas también. Entonces, tengo que dirigirme hacia la zona del riñón que está afectado y empezar a rastrearlo. Si es que es el riñón efectivamente el que está afectado, o puede que no. Hay muchos casos, yo diría más del 50%, en que el riñón está bien. Y la deficiencia renal no es por el riñón, sino porque la arteria o vena renal están afectadas. Y por lo tanto no le está llegando sangre al riñón para que sea depurada esa sangre, y la sangre correspondiente a su propio eh, cuerpo renal, ¿no es cierto?, para que funcione. Entonces, si no le llega sangre a un órgano, no va a funcionar. Y principalmente, arteria y o vena renal están afectadas. Hay edemas, pueden estar torcidas, y la persona tiene dolores en esa zona. Pero se piensa que el riñón, y no es el riñón, es la arteria o la vena renal. Ya, eso es una cosa, y después rastrear el riñón. Entonces, ¿dónde puede estar su problema? Si hablan de deficiencia renal, se están hablando de deficiencia de filtración. ¿Y qué significa eso? De que no está filtrando todo lo que debe filtrar, y por lo tanto está quedando en la sangre la misma glucosa, puede quedar, está quedando las proteínas, urea, etc. Entonces, ¿dónde tienen que indagar? ¿Dónde se produce la filtración? En el riñón. ¿Y dónde? En los glomérulos y nefronas. Entonces, revisar esos glomérulos y nefronas, si hay alteración o no hay alteración. Pueden que esté con hipoplasia, hiperplasia, disfunción, fenoalteración celular, fenoalteración vascular, metaplasia, necrosis, fibrosis, etc. Pueden tener alteraciones en esa zona. Entonces hay que buscar, hay que rastrear, y depende de lo que haya, bueno, tratarlo de acuerdo a las herramientas que usted tenga. Todo es como en el caso de diabetes, siempre tenemos que rastrear, hacer un rastreo concienzudo de elemento por elemento de todo el ciclo del sistema, ¿verdad? De todas maneras, claro. Y va a depender en realidad de su experiencia, de todo su conocimiento e información que tengan. Si están recién empezando, tienen que hacerlo uno por uno. Si ya tienen experiencia, bueno, ahí pueden ir resumiendo. Eso, el tiempo, los conocimientos y la información que vayan recibiendo le va a dar la forma en cómo poder abordar un tema cualquiera, patogénico, patológico. César, hay una pregunta que me están haciendo, porque claro, el tema del momento es el tema COVID, y nos preguntan acerca de nuestra experiencia con el Hospital PUMS, cómo hemos percibido esta patología, ¿no?, en la gente. Espera un poquito que te tengo enmudecido. Un ratito. Ahí sí. Ahí está. El Hospital Virtual PUM. Bueno, ¿qué les puedo decir? Fue una experiencia grandiosa. Creo que, como les dije, digamos en un audio que ya nos vamos a despedir todos en la familia del Hospital PUM, el Hospital Virtual, perdón. Creo que fue un hito tener un hospital virtual, y más todavía en este plano, ¿no es cierto? Y en esta situación de pandemia. Hubiese querido, digamos, haber tenido todo el tiempo para ir viendo caso a caso, pero fue muy difícil. Porque hubo un momento en que llegaban muchos casos. Y lo otro es que
los equipos terapéuticos que habían estaban trabajando a full también. Y la información, que la tenemos toda ahí almacenada, nos va a permitir recién ahora empezar a tener, o hacer algún tipo de análisis más concienzudo. Sin embargo, de los que yo había revisado, nos confirmó más todavía de que el virus no existe como tal, digamos. ¿Ya? No existe el COVID-19, no existe el coronavirus, obviamente que existe, pero existe como un virus común y corriente, un virus más. Y porque hay que considerar también de que el test de medición no es el que corresponde, y por lo tanto puede detectar COVID-19, entre comillas, en cualquier tipo de persona que tenga una carga viral un poquito alta, pero que no tenga que ver con el coronavirus. ¿Ya? Y en este caso sí encontramos que habían también varios pares correspondientes a broncopulmonar que estaban latentes en el paciente y que estaban allí, y varios virus de los que provocan alteraciones bronquiopulmonar también estaban, como virus influenza y otros. El tema, así como nos pasa a veces con pacientes que están diagnosticados de cáncer, es aquí lo mismo, o sea, es el miedo, cómo combatir el miedo del paciente, el miedo de la familia, que es el que más lo estaba agravando. Y con la experiencia que teníamos, sabíamos que no solamente podría haber alteración pulmonar, porque muchos venían con ese manifestación o síntomas de ahogo, de falta de, o deficiencia respiratoria, me han dicho, pero también no necesariamente era por sus pulmones, sino por su sistema neumotáctico. Y uno de ellos, de sus componentes, es el bulbo raquídeo, que es el que da la señal o de la inervación hacia el diafragma, para que el diafragma se mueva, y entonces puedan los pulmones inflarse y entrar entonces oxígeno suficiente y exhalar lo que corresponde. Y efectivamente se encontraron muchas deficiencias en el bulbo raquídeo. ¿Por qué causa? Variadas causas. Patógenos, emociones, etc. Y en la medida que fue avanzando el desarrollo del hospital, también se fue mejorando de alguna manera el protocolo que había que aplicar. Entonces, por eso que se armó un equipo de 3 terapeutas, de tal forma que el primer terapeuta era, se supone, experto en los factores emocionales. Entonces, abordaba al paciente con respecto a todo lo que es emocional, y después entraban los otros terapeutas aplicando los protocolos que se tenían. Tuvimos muchas alegrías, pero también tuvimos pena, porque algunos fallecieron. No se sabe ahora si es porque llegamos tarde, si porque las condiciones eran muy críticas, o porque nos faltó tiempo para seguir ahondando más en su patología. Pero de que fue una experiencia gratificante desde el punto de vista en estar interaccionando con gente que necesitaba, lo fue. Y para nuestros colegas terapeutas creo que también tiene que haber sido una experiencia muy bonita, y además que de alguna u otra manera se iba aprendiendo más también. Cada paciente nos enseña. Por lo tanto,
solamente quedan cosas positivas de este hospital virtual. Una preguntita, César. En Alemania acaban de crear más o menos unos 9 meses atrás una tarjeta cuántica, en la ¿Ya? cual, según ellos, y bueno, yo he probado que sí funciona, te quita dolores, te protege, digamos, te eleva los hertz correspondientes al cuerpo humano, y ellos hablan de un 18 hertz. La frecuencia, sí. Ya, entonces para que un virus como eso que es cuántico de onda o partícula que entre, digamos, al cuerpo humano requiere más o menos que el cuerpo humano necesita 9 Hz o 8. Y si ya entró, necesitaría 21 Hz a 22. La pregunta es, ¿consideras que esto es cierto? Porque ahí yo tengo mucha duda. A ver, lo que es cierto, lo que te puedo decir que sí es cierto, es el factor frecuencia. Lo que no te sabría decir si eso no es cierto son los valores de la frecuencia. Aunque han habido estudios que han detectado frecuencias de patógenos y que la tienen entonces clasificadas. Aunque de repente puede ser muy fácil, teniendo la instrumentación, conocer las frecuencias. Pero eso no lo sé, no sé si, pero sí, nosotros por frecuencia podemos eliminar patógenos, podemos eliminar incluso algún tipo de alteración. ¿Y cómo? Porque en esa alteración que podamos tener nosotros, se está produciendo también frecuencias que está haciendo de que le ayude a que llegue irrigación sanguínea, llegue otras cosas más que lo mantiene ahí. Entonces, si nosotros pudiésemos aplicar un dispositivo que emita frecuencias igual a la que está emitiendo esa zona en conflicto, pero en sentido contrario, la vamos a neutralizar y por lo tanto se va a eliminar la alteración. Eso sí. No sé si respondo a tu pregunta. Bien, César, contanos un poquito, estábamos nosotros planificando estos recursos de PUMS para Lima, que hubiera sido el 30 de abril, y ahora hemos tenido que posponer las fechas 2 veces. Y la gente me pregunta si vas a realizar el curso online. Yo les comentaba que tú tenías planeado hacer unos cursillos, ¿ya? Así como tú me mencionaste. ¿Nos podés contar un poquito para cuándo más o menos tenés planeado hacer esto? Mira, en México, aparte del curso que se va a realizar en septiembre, y espero que así sea, también en otra ciudad está programado un seminario, taller, también de PUMS, donde va a durar 2 días, con respecto al curso que dura 4 días. Y la verdad que estaba pensando en que como hay personas interesadas, terapeutas interesadas, en realizar, como te dije, cursillos, que en realidad pueden ser seminarios, divididos de tal forma de que la persona que participe va a quedar claro de lo que es PUMS y claro de cuáles son las herramientas y mecanismos que tiene para abordar patologías. Y eso podría estar en un primer tramo, que puede durar 1 día, o 2 casi. No, tengo que verlo bien, porque son bastantes herramientas que hay que analizar y enseñar. Y después vendrían ya los tramos de patologías y, por supuesto, complementándolo con lo que ya se vería antes, digamos, de herramientas y mecanismos para abordar estas patologías. Y creo que
puede darse esta primera parte la última semana de mayo, de este mes, o el 30 de mayo, pues el sábado. Y domingo tal vez mediodía, hasta mediodía. Ya, muy bien, buenísimo. No quiero abusar de ti ahora, ya llevamos un buen rato. Sé que habías preparado algún material, no sé si quieres compartir algún video, algo que hubieras tenido para compartir. La verdad que no, tenía uno como para, digamos, mostrarle cómo era un rastreo del hígado, pero ¿Lo tienes ahí? no sé. Liz, hágalo. Nos encantaría. Yo no lo tengo. Para el curso online. Ya. A ver, déjame buscar. Ya, entonces cuando lo César, tengas. ¿dónde encontramos información de tus talleres? Sí. Ajá. Yo apenas César tenga listo la programación de su seminario online, yo les voy a subir la información, ¿ya? A ustedes. ¿Ya? Ok, gracias, Mariana. Muchas gracias. Entonces, cuando esté listo, César, dime y yo te pongo como administrador. Hospedador, creo que se están. Ondas energéticas. Sí. Importante que la glándula pineal esté libre, ¿ya? Conexión. ¿Se escucha el audio? Deja, que estoy buscando. Ahí está. Ya. Gracias, César. Encarecidamente, anímate a darnos cursos en línea, por favor. Vamos a ver. Voy a colocar que quiero, es cortito más que nada. Yo te voy a poner, César, como administrador, entonces tú pones compartir pantalla abajo, en el botón verde, y escoges la pantalla que vas a compartir. Cuando vayas a compartir la pantalla, fíjate que abajo a la izquierda hay dos botones que dicen compartir audio y compartir video. Así el video sale completo. ¿Ah? A ver. Te voy a poner ahorita como host. Dame un segundito. Ahí está. Ahora eres tú el que tiene el control, ¿ya? Compartir pantalla primero, ¿no es cierto? Ya, sí. Aquí estoy acá. Ya, en el video. Hay una ventana que está tu video, ¿verdad? ¿Se ve tu video? Sí. Bueno, fíjate, antes de clicar en el video, abajo a la izquierda, hay dos botoncitos, o sea, dos casilleritos que dicen habilitar video y habilitar audio. ¿Dónde estaba eso? En la pantalla, antes de que escojas tu video. Está Basic, Avanzado y Archivos. No, es abajo a la derecha o a la izquierda. A ver. ¿De Zoom o de la pantalla? De Zoom. Aquí está. Claro, aquí está. Compartir sonido y optimizar clip de video para pantalla completa. ¿Eso? Ya. Bueno, ya dale clic, entonces ahora le das compartir y ya se va a aparecer la imagen. A ver. Listo. Ahí está. Ya, perfecto. Dale, ponlo en play entonces. Claro. Bueno, a esto lo voy a explicar un poquito. ¿Me escuchan, no? Sí, sí te escuchamos. Ya. Esta es una paciente, en realidad estoy viendo una paciente remoto, no estoy viendo a este paciente que está ahí, a esta persona que está acostada, sino es remoto, donde ya se hizo todo la conexión y todo lo demás, y ahora estamos a iniciar el rastreo del hígado, ¿ya? Entonces quiero ver si es esto, lo voy a colocar, ¿ya? En este caso es una persona que ha pasado por muchos problemas, ¿ya? Y todavía tiene, principalmente lo que está relacionado con CA o cáncer. Entonces, con mayor razón hay que revisar el hígado, porque ha recibido quimioterapia, ha recibido fármaco y una pila de otras cosas, y el hígado es el primero que... El hígado realiza cerca de como 500 funciones, ¿cierto, Angie? Muchas funciones realiza el hígado, por eso es importante revisarlo, ¿ya? Ya van a ver que por el hígado se pueden producir muchas alteraciones. Ok, disfunción, perfecto. Sigo revisando el hígado. Entonces, en lo otro, cuando
en este caso que estoy conversando con ustedes, como un preámbulo, puede que ya se haya producido una desconexión. Entonces vuelvo a preguntar su nombre, ¿ok? Este organismo se llama Elvia Gómez Bracho. ¿Me dice que sí? Perfecto, ¿ok? En Elvia Gómez se detectan hepatitis activas. En Elvia Gómez se detecta la hepatitis A por Pasteurella, ¿sí? En Elvia Gómez se detecta la hepatitis B por el virus de la hepatitis B, también. Ahí sí. En Elvia Gómez se detecta la hepatitis C por intoxicación hepática, también. En Elvia Gómez se detecta la hepatitis D por Clamidia trachomatis. Se detecta la hepatitis E por Klebsiella pneumoniae, ¿sí? En Elvia Gómez Bracho se detecta la hepatitis G por Vibrio cólera, también. En Elvia Gómez Bracho se detecta la hepatitis H por Echinococcus, la hepatitis I por brucelosis, la hepatitis por listeria, la hepatitis por Bacilo pelfungie, la hepatitis por Candida paracilopsis. En Elvia Gómez Bracho se detecta otra hepatitis activa. Hay otro fenómeno de alteración en su hígado, vuelvo a preguntar, porque efectivamente me está diciendo que sí, y inicialmente pregunté y me dijo que no. ¿Se dan cuenta? Cuando uno va escarbando, buscando, después se va abriendo el lugar. ¿Ah? ¿Qué otro tipo de fenómeno de alteración se encuentra en el hígado de este organismo? Un fenómeno de alteración celular. Este fenómeno de alteración celular se encuentra en su lóbulo hepático derecho. También se encuentra en su lóbulo hepático izquierdo. También, o sea, todo el hígado. ¿Perdón? Más fuerte todavía. Y el micrófono. ¿Podemos poner el micrófono por último por acá cerquita o no? Ah, se lo llevó. Ya, ok. Bueno. ¿Lo pidió? Sí, sí. Ok, estamos revisando el hígado, entonces nos encontramos que hay un fenómeno de alteración celular. Entonces, en el hígado de este organismo, lóbulo hepático, no todo, derecho e izquierdo, se detecta fenómeno de alteración celular, sí. Se detecta infiltrados, hay exudados, se detecta quistes, hay absceso, hay displasia, también hay displasia. Se detecta en su hígado neoplasia. Se pausó. Hola, César. A ver. A mí también se me pausó y no escucho nada. No avanza el video. No avanza el video. Ya, a ver si está César ahí. Yo no veo ni el vídeo ni a César. Qué raro. Yo lo estaba viendo el video. A ver. Voy a contactar a César. Se paró. Me hace que fue su internet, Mariana. ¿Eh? Me hace que fue su internet de César, se frició. ¿Será? Sí, porque ha apagado todo. Se le acabó la batería. No. Qué lástima porque todos estábamos muy adentrados. Sí, bueno,
La paciente Decía que el ancho de banda es muy débil de César, salió un César, mensaje ¿no? informando. Sí. Sí, está bueno. Vamos a hacerle transferencia de energía a su compu. Sí. Y se ve que se paró el Ah, wifi. le cortaron la luz. Le cortaron la luz. Y ahora, ¿cómo hacemos? Él estaba de host. Se quedó con el poder. ¡Oh, qué fuerte! ¿Puedes compartir tu pantalla, Mariana? Sí. Dame un segundito. Mariana, eres tú la administradora ahora. Sí, sí, ya lo veo. ¿Ah? ¿Me ven ahí? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Yo estoy en contacto con César por WhatsApp. Me dice que cortan la luz aparentemente un ratito. Vamos a ver qué me dice. Claro, se cortó la luz y no hay internet. ¿Ya? Sí, se le fue el wifi. Sí. Ok. No, bueno. Debe ser en toda la manzana allí. Le voy a grabar a César un momentito. Ok, César, no te preocupes. Después, si vuelve la luz, puedes entrar en la reunión y terminar de proyectar tu video, porque todos se quedaron con las ganas de ver el final del rastreo y el tratamiento. ¿Está? Mariana, te sugiero parar la grabación y volver a comenzarla. ¿Te parece? Para hacer la parte de César, digo yo. Paro. A ver, para un cachito.